Mi nombre es Lizzie Sells. Soy una de las curadoras del ciclo Arte, Política y Contracultura, El Mundo Hoy. Quiero darle la bienvenida a la artista mexicana Adriana Lara y al artista italiano con fuertes raíces en México, Michelangelo Micoles, al Museo Universitario del Chopo. Estoy emocionada de poder escuchar esta conversación y quizá me atreva a hacer algunas preguntas hacia el final de la charla. Sin más, Michelangelo, te cedo la palabra. Gracias a Francisco Carballo, a Lizzie Seltz por invitarnos a ser parte de esta serie de conversaciones. No tuve ninguna duda cuando me ofrecieron extender la invitación a un artista o un productor cultural radicado en la Ciudad de México. Pensé inmediatamente en ti porque, como sabes, siempre estuve muy interesado a tu trabajo, pero ya llevamos años manteniendo una relación de forma regular y constante. Y creo que ya tenemos un entendimiento de lo que cada uno está intentando hacer con su propio trabajo y la forma en que nos relacionamos adentro del mundo del arte y afuera. Me gustaría platicar un poco de cómo nos conocimos porque tiene mucho que ver también con cómo se me revelaron durante los años ciertas cosas. Yo llegué a México en 2014 para radicarme en México. También sí nací en México, mi madre es de ahí, pero crecí en Italia. Y en 2014, cuando me mudé a la Ciudad de México, empecé a trabajar en tu estudio como asistente de estudio. Y fue algo que me ofreciste de forma muy generosa, porque en ese momento no tenía trabajo, apenas estaba empezando a orientarme en la ciudad, y trabajar en tu estudio me dio el primer acceso a la escena artística local y logré conocer gente y colaboradores futuros. Y tenía muchísima ilusión de trabajar contigo, también porque me acuerdo de haber ido a México 3 años antes, que fue cuando la primera vez que nos conocimos, que vi tu expo en Gaga, cuando la galería tenía su sede en la colonia Roma, y fue realmente la primera exposición de un artista mexicano contemporáneo que veía en México, y fue también la forma en que me acerqué un poco a la escena artística local. Así que fue el primer viaje donde empecé a visitar las galerías emergentes de la Ciudad de México. Antes de empezar a trabajar en tu estudio, había empezado a investigar un poco tu obra, y en eso había encontrado un nuevo modelo de investigación, podría decir. Y yo venía de Italia de una formación muy específica en un contexto teatral,
y luego trabajando para artistas como Tino Segal, así que en un contexto de artes performáticas en el museo. Y, y la introducción a tu trabajo me hizo considerar el performance de forma muy diferente, porque veía en algunas de tus obras la idea de pensar al, al performance como un gesto, algo que podía también solucionarse como a partir de un concepto. Y esto me abrió mucho la mente y definitivamente investigar tu trabajo fue también un buen modo de acercarme a ti. ¿Cómo te acercas tú quizás al medio del performance? Si sientes, porque luego me gustaría tocar lo que habíamos platicado de la identidad del performer, la identidad del artista que trabaja con el performance y cómo se construyen estas identidades. Tu programa Inmaterial se ha vuelto como un punto de referencia entre los dos porque ya lo hemos trabajado bueno. 2 veces. Y además, bueno, el trabajo en Zurich también, pero eso no es... Sí. Pero bueno, sí es raro hacer performance en las ferias. Siempre me ha parecido como complicado porque no... Pero bueno, porque la gente en teoría pues va a comprar arte y el performance es lo menos comprable que hay, pero como por ejemplo, porque estamos en México, siento que de alguna manera la feria se vuelve más que un lugar en donde comprar arte, se vuelve un punto de encuentro en la escena del arte contemporáneo y por eso es interesante de pronto intervenir esas situaciones. Una de las razones por la cual me gustaría platicar, quise invitarte, es también para platicar de tu proyecto corriente en la Ciudad de México, el proyecto de red social. La razón principal o tu prioridad es mejorar también las condiciones de los artistas que trabajan con música y performance y también de desarrollar un lenguaje que me has comentado que es, por lo que se refiere a la música y a los grupos que estás presentando en la ciudad, es también un lenguaje muy local. Buenas noches, les voy a presentar a la primera persona en cantar. Esta es una morra que va a tocar DJ. ¿Cómo llevas eso? ¿Se te está haciendo difícil? ¿Es algo que que sientes que interesa a todo tipo de público o es algo que sientes que necesitas un poco editar? Se tienen que generar economías que ayuden a que todos los músicos, o sea, a transformar las vidas de los músicos y no nada más dejarlo a aquellos que firman las grandes disqueras. Sí, claro. Que haya como oportunidad de trabajo para ellos. A mí me interesa que la cultura en México se mantenga, bueno, como muy activa. O sea, se me hace que somos una potencia cultural y pues claro que quiero contribuir a que eso prolifere, ¿no? Que los artistas vivan. ¿Y sientes que en eso hay una extensión de tu propio proyecto artístico que digamos que para alguien podría sonar que estás haciendo algo completamente diferente de lo que hacías hace 5 años? Según yo lo que veo que se me hace un proceso muy orgánico donde al parecer de lo que gozas es de la colaboración, así como decías antes, no es necesariamente querer firmar el proyecto, pero querer participar. Pero en este caso,
se me hace que estás realmente echándole ganas también para recubrir un papel que es también un papel complicado, un papel difícil que requiere cierto esfuerzo y cierta paciencia. O sea, también Pues sí. pero sigue siendo el mismo esfuerzo que hicimos con Perros Negros hace 20 años, un poquito más. Pero creo que sí, es la gestión cultural, es tratar de hacer que las cosas avancen, que no depender de fuerzas externas para producir arte. Red social es el nombre del el nuevo Perros Negros, está funcionando con los mismos parámetros, estrategias y intereses, pero solo que trabajando con músicos. Y también pensando, bueno, también no solo con músicos, o sea, también me gusta integrar artistas que están haciendo performance y ponerlos en diálogo con la obra que hacen los músicos, porque de alguna manera se retroalimentan. Y yo como artista no lo veo tanto como que estoy saliéndome de mi papel de artista para hacer este otro rol. Simplemente para mí es como un director de... Absolutamente, es lo que iba a decir, un director de un escenario, un director de un nuevo escenario y en siento ese que... sentido, como más de decir, perdón que te interrumpa, No, 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 no. más que, o sea, sí me gusta colaborar, pero siento que sí hay profesiones que en sí son colaborativas y por ejemplo, un director de cine, pues va a dirigir, pero pues va a trabajar con un montón de personas, como que no puede hacer ese trabajo solo. Absolutamente, Entonces, absolutamente. este es el tipo de rol que creo que juego como artista. Sí, y yo personalmente tengo mucha experiencia en trabajar con artistas que recubren de cierta forma el rol de director de proyecto, y donde hay con diferentes posturas, obviamente, y están los que se fijan más en querer mantener una cierta au- autorialidad, pero los que luego ven en el trabajo de sus colaboradores algo esencial para que el trabajo tome forma. Así que Pues yo... obviamente tampoco es como que yo lo firme ni nada, porque no acaba no tiene nunca ese formato como de... Adriana Lara presenta, sí, claro. O como de, o sea, últimamente también se queda en una forma muy, muy invisible o efímera o sea, el proyecto, el que es el proyecto de arte es Red Social, pero es un proyecto bastante performático también, o tiene que ver con performance. Adriana, ¿podrías explicar con mayor detalle qué es y cómo funciona Red Social para los que no conocemos el proyecto a cabalidad? Pues Red Social busca generar experiencias culturales de acceso libre a todo público, con la música en vivo como eje. Eh, y parte de la misión es como combinar una variedad de géneros y estilos musicales para intersectar una gama de intereses, perspectivas y manifestaciones artísticas que se dan en el país de manera independiente. La industria musical cubre como una parte, pero hay supongo que un porcentaje mucho más alto de artistas que están trabajando con música y que representan una gran parte de la cultura mexicana. Y entonces la idea es trabajar con ellos y ayudarles a trabajar como en una imagen y una difusión. También
otro trabajo de red social es como seguir con con estas estrategias como de intervención en espacio público, como retomar esta idea del happening, un poco para también encontrar con públicos, o sea, para no necesariamente trabajar con un público 100% planeado, sino también gente que va pasando, que se encuentre con esta propuesta. Me interesa saber, Adriana, ¿cómo seleccionas a las bandas y a los artistas con los que trabajas en red social? Me interesan mucho los grupos que no solo están trabajando con música, como que de alguna manera sí tienen un trabajo más multidisciplinario. Pero bueno, no es el caso siempre, pero creo que como todos los artistas somos como muy multifacéticos y me interesa nada más como aquellos que exploran ese lado multifacético. Muchos dibujan, muchos actúan, muchos escriben y es un poco como tratar de potencializar estos talentos en sus proyectos. Siempre como artistas con los que me identifico a nivel de tratar de transgredir algo o de como de proponer algo nuevo y distinto, experimentales en su género. En ese sentido, me parece que Los Cogelones, la banda de rock de Ciudad Neza, es un buen ejemplo del tipo de artistas con los que te interesa trabajar en red social. Fue una gran sorpresa encontrármelos porque fue justo, o sea, los conocí en mi primer proyecto, o sea, fue de los primeros grupos con los que empecé a trabajar y me sentía como muy contenta, muy identificada y muy entusiasmada de apoyarlos porque pues tenían una misión muy completa, o sea, como un aspecto de activismo, un aspecto de punk. No sé, sí, combinan muchas cosas, son unos artistas muy interesantes. Has dicho durante esta conversación que algo importante para ti es regresar a lo local. ¿Cuál es la relación de Adriana Larra con la cultura popular? ¿Qué significa para ti volver a lo local? Por ejemplo, a principios de los 2000 me interesé mucho por la cumbia, porque pues era un género que me parecía muy poderoso, con un lenguaje como muy cotidiano, pero muy poético. De alguna manera como que me empecé a identificar con esa forma de expresión. Como que no me interesa hacer algo que yo misma no pueda contextualizar. O sea, creo que, o sea, llegó un momento en el que me di cuenta que mi profesión era como importada o mi lenguaje era extranjero. Entonces, pues no es como que detenerme y recular así como ahora voy a hacer otra cosa. Simplemente es como que intentar como conectarme con lo que sí me representa y lo que sí me conecta. O sea, también creo que yo trabajo mucho con el sentido del humor y creo que eso es algo muy de aquí y como sentido del humor por un lado, por otro lado como mensajes, o sea, no sé, como que entender los códigos locales y conectarme con eso, como para ubicarme yo como artista y poder hacer un trabajo en el que me siento como más en mi piel. Y no es que no me sintiera en mi piel con la otra obra y la sigo haciendo, o sea, en realidad creo que mi obra
está muy inspirada también en todas las invenciones que uno encuentra en las calles y, o sea, no se me hace, para mí, o sea, mucha gente me dice que es críptico y demás, y yo digo, bueno, pues cuando vas en la calle y ves cosas, hay muchas cosas que tú no sabes por qué existen, pero existen, o sea, son cosas que se dan por idea de alguien o iniciativa de alguien y esas son las cosas que me interesan de aquí también. Un tema muy de nuestros días es el de la apropiación cultural. ¿Te preocupa el problema de la apropiación cultural? ¿Cómo navegas estas aguas turbulentas que separan la apropiación cultural de la hibridación? La realidad es que siempre he pensado que la producción creativa tiene que ver con fusiones y con combinaciones de ideas. Entonces, no se me hace como una crítica al final de cuentas, tan relevante si es apropiación cultural o no, porque pues si se hace por oportunismo, pues no va a lograr nada interesante. Y si se hace por querer como experimentar con otros lenguajes, pues quizás dé fruto a nuevas cosas. Y yo creo que, por ejemplo, con el caso de Láser Moderna, pues hicimos un género, o sea, realmente fuimos de los primeros en empezar a producir música electrónica con una referencia o influencia de la cumbia, o sea, nunca fue cumbia, pero de alguna manera, pues hoy es un género súper conocido, la cumbia electrónica. Entonces, así es como funciona el lenguaje, o sea, va siempre en evolución, siempre como combinándose con otras cosas. A mí se me hace, o sea, los mestizajes es uno de mis temas principales, o sea, las intersecciones de ideas. No, para mí es muy interesante también ver cómo cada uno se apropia de red social por medio de tus invitaciones. O sea, a mí me gustaría también quizás enseñar unos excerptos de los conciertos que recientemente presentaste en la azotea de tu edificio con el intento de grabaciones, ¿verdad? O sea, el primer intento era grabar los sets, pero por lo que me enseñaste, se reveló algo de alguna forma bastante especial por el simple hecho que la música se acabó escuchando en la colonia y este evento que tenía la calidad de un evento privado en un momento tan crítico como la pandemia que estamos viviendo pudo también sí, como lo que decías antes, en lugar de esperar de algún tipo de aprobación o algún tipo de invitación específica, fue algo que simplemente se realizó. Aunque el sol, o sea, es... No, esa no, grande. Esa. Por el espíritu del águila blanca, máxima representación de los pueblos nativos, desde Alaska hasta la Patagonia y más. Era continuar con la línea de intervención en espacio público, o sea, después de volver de Puerto Rico hicimos un concierto en la Torre de los Vientos, con la idea de hacer varios en la Ruta de la Amistad, como pues es intervención en el espacio público, pero más que público es el espacio urbano, realmente no es espacio público porque son lugares muy difíciles de acceder, están entre vías rápidas y no fueron precisamente creados para reunir a gente, sino más bien como verlo desde el coche. Y pues aquí la idea era como invadir estos no lugares y darles vida por un momento a través de la música. Y luego el concierto de Azotea fue un poco como ya en la práctica esta
con la cual empecé muy, muy temprano cuando empezó la pandemia, que me di cuenta que de pronto la pandemia iba a interrumpir todo mi proyecto y todo mi discurso de un evento presencial, de todo lo que puede causar, de toda o sea, de la activación social que implica un evento presencial. De pronto llega la pandemia y me doy cuenta que voy a tener que cambiar una parte de mi discurso para seguir existiendo. Y más bien lo que hice fue, bueno, ok, todo va a ser como a distancia, pero tengo que pensar maneras en las que a una distancia y aún a través de una pantalla pueda haber esta sensación de performance y de evento y de confrontación pues sí, o sea, tratar de transmitir lo mismo que está pasando en los eventos a través de una pantalla. Entonces, hice esta serie, o sea, empecé con una serie en la página de red social llamada Telesecundaria COVID-19, y entonces era un poco hacer las curadurías, ya no trabajando en un foro, sino cada quien en sus casas o en sus estudios, y tratar de hacer como de crear una imagen a partir de todos esos elementos circunstanciales. Y entonces así surgió la idea o sea, así pensé en el concepto de concierto de azotea, como bueno, pues ya como en una producción un poquito más mejor financiada, pues vamos a hacer un clásico concierto y televisarlo, bueno, transmitirlo. Pero sí, como que normalmente todo lo estás pensando para una cámara, para la pantalla, y lo que sí no consideré yo fue que el impacto que causaría en la manzana. Pero, o sea, yo pedí permiso a mis vecinos, o sea, les avisé pensando como, perdón si hacemos un poco de ruido, pensando que nada más iban a ser los de abajo los que se darían cuenta de que había un concierto. Y pues no me di cuenta que como ya tiraron todos los edificios de alrededor de mi edificio, pues eso es una caja de resonancia enorme que llegó hasta la otra, o sea, hasta la Condesa, que esto estaba en y me dijeron, pues yo vivo atrás, o sea, vivo atrás del IMSS, entonces son muchos, o sea, no es una zona tan residencial, es más bien como una zona de hospitales y clínicas, y trabaja mucha gente. Sí, hay muchísimo pasaje en esa calle. Entonces también hay muchos puestos de comida y pues todos ellos eran el público en realidad, o sea, entre los trabajadores y pues también habla de una pandemia en la que muchos estamos encerrados, pero muchos salen a trabajar, sí, no han dejado de salir a trabajar y de tomar el metro y de viajar largas distancias todos los días para, pues digamos, en España les dicen los indispensables. Hay romance, hay acción, hay de todo en este toquín. Sí. Y entonces también un poco la selección musical iba de acuerdo a eso, como grupos que vienen de la periferia y grupos que son más del centro de la ciudad. Y pues sí, al final sí había un público, o sea, el concierto fue transmitido por una revista que se llama Local MX, que es una revista que sale del centro, o sea, del centro de la ciudad, y pues un poco era también combinar esos dos públicos, el público que atendió a la transmisión y el público que atendió al concierto en vivo, básicamente. Sí. En vivo. El interés de tu parte o el intento también de confrontarte un poco con el tejido social de la Ciudad de México, lo que significa intentar promover artistas que de alguna forma tienen ciertas economías precarias. Creo que también cuando yo empecé a hacer arte, mucho de mi pregunta
de mis cuestionamientos eran sobre si, o sea, qué representa el arte para la sociedad, o sea, qué existe o para qué, si sirve o si no sirve. Y bueno, creo que no es tan interesante, o sea, no se trata de pensar en funciones porque no, pues el arte es una manifestación y se da y ya, quien la recibe bien, quien se interesa bien y quien no, ¿no? Pero sí el arte tiene una consecuencia que es crear comunidad y eso es algo muy, muy rico en el arte, ¿no? Muy valioso de alguna forma, según yo. Yo, o sea, si pienso al concierto en la Torre de los Vientos, que fui entre los afortunados a ir, fue un momento muy especial donde se sintió esta idea de una comunidad temporánea que se reunió en un no lugar, básicamente. O sea, este espacio que es más contemplado como una escultura, pasas ahí con el coche y es una arquitectura bastante impresionante, pero verla activada de esta forma, con todo un cast de músicos atrapados en la escultura y este público provisorio que llegó por medio de un autobús casi que obligamos a ir. También es chistoso cuando haces conciertos gratuitos, pues eso es lo que me pasaba ya antes de la pandemia, que la gente como tienes la oportunidad de ver el evento en línea, pues ya, o sea, hacen mucho menos esfuerzo por desplazarse la gente. Y y esa vez pues sí fue como anunciarlo en el radio, anunciarlo, repartir flyers, realmente hacer una campaña de ve a ver a este excelente grupo, o sea, uno de los grupos más interesantes, los cogelones del momento y en una situación tan extraordinaria como No te lo pierdas. Y pues sí, realmente sí llegó a ir bastante gente, a pesar de que no era fácil llegar ahí, sí éramos como 70 personas. La idea también era como activar otra obra de arte, ¿no? Entonces, exacto. También es una serie de esculturas que se hicieron con artistas de otros países en el 68, entonces también era como habitar este proyecto de arte, resignificarlo, como también resignificar la intención de sacar el arte a la calle. Y creo que una de las formas en que se resignificó fue también con este ritual introductivo al concierto que se dio adentro de la torre, justamente. Así que, de hecho, me gustaría solo que hablaras un segundo sobre esta relación entre música y ritual y cómo los cogelones, cómo se acercan a la idea de ritual y cómo se fue dando en esa presentación. La idea del ritual musical como que la estoy entendiendo a partir de red social, o sea, mi relación con la música antes había sido como más componiendo, escribiendo desde un estudio y no fue hasta que empecé a componer con músicos e instrumentos, y no en un estudio, sino en una sala de ensayo, que me di cuenta pues sí, de lo que se puede sentir como con la música en vivo, como que bueno, sí vengo como más del mundo de la música electrónica con láser moderna y creo que todo concierto es un ritual, ¿no? O sea, depende
de cómo aprecias la música, pero pues sí es reunirse, de alguna manera tiene algo de ceremonial. Absolutamente, mucho más que no se unió el performance de arte contemporáneo, donde... Sí, bueno, totalmente, bueno, eso es como Dado por hecho. mi teoría. No, bueno, de alguna manera en la galería como que le quita, o sea, pone, como separa sí, es como una vitrina, entonces no, tú no accedes al acto de la misma manera, siento, pero bueno, o sea, es complicado, es un tema complicado porque el museo o la institución cultural pues como que tiene un rol como un Una poco, función muy específica, sí. o también como una cierta autoridad con el público en donde está enseñando, tiene como un rol más didáctico, y entonces hacen mucho más que un concierto, o sea, hacen una ofrenda, o sea, lo de la Torre de los Vientos se hizo, al interior se hizo a manera de ofrenda, yo se los pedí porque acababa de morir un amigo y era tan reciente que para mí la única manera como de seguir trabajando y que eso era a través de una dedicatoria, y ellos, o sea, me dijeron que lo hiciéramos a manera de ofrenda, y entonces, pues también creo que eso fue ese evento para todos, o sea, pues los músicos ofrecieron su trabajo de alguna manera, y eso también es bonito y lo hace un ritual. Hace poco tuviste una conversación con una colaboradora tuya donde estuvieron platicando de lo que ocurrió en Reforma con la estatua de Colombo, que hubo un performance, hubo un ritual de alguien justo cuando la estatua fue sustituida, no sustituida, fue puesta en un almacén y creo que en el video compartieron esta acción de alguien que hizo esta acción enfrente de la estatua sin que la estatua estuviera ya presente, y como esta acción, que era la acción de alguna forma pública, pero también privada de alguien sin un público físicamente presente, acabó siendo un video viral que tuvo un cierto impacto cultural, podemos decir. Los primeros proyectos de red social eran más enfocados a colaborar con foros de la ciudad o sea, como, no experimentar, pero sí como entender su público, como combinar públicos, combinar artistas, hacer como una experiencia en una noche en un lugar específico y ver cómo funcionaba. Y eso fue como el trabajo de un año y medio, hasta que me fui a Puerto Rico, y ahí me invitaron a hacer el proyecto de red social en Puerto Rico, y empezamos a experimentar con intervención en el espacio público. Y sí fue como encontrar o sea, otra manera de trabajar con música y performance, que como dices, es como algo inesperado, algo que va a incluir un público, ahí sí, que totalmente no se lo espera. Y pues sí, entra otro elemento que es el contexto en el que existen este tipo de iniciativas, o sea, de artistas. Entonces, por ejemplo, en Puerto Rico hicimos una serie de performances en una plaza que se llama la Placita del Mercado en la zona, digamos que es la plaza donde van todos los turistas, donde sucede la fiesta. Está lleno de bares, música en vivo por todos lados. Es como una cuadra entera
es como el Garibaldi de Puerto Rico, y de pronto nosotros empezamos a hacer apariciones en la calle en los días en los que cerraban todo. Entonces, por ejemplo, el primero de enero hicimos el primero, que estaba todo cerrado, luego... Y bueno, pensando que así no era tanto como invadir, sino más como probar estos lugares que tienen tanto significado y como está entendido su función, y de pronto como que la transgredes un poco, y es ver como la respuesta, y pasaron cosas muy interesantes, o sea, desde público que estaba muy sorprendido con lo que enseñábamos, porque pues era música que normalmente no se enseña ahí, o sea, es una plaza súper ruidosa, pero nunca en la vida alguien había hecho un concierto de noise. Y pues la reacción de los lugares que estaban abiertos fue como bastante negativa, porque se sintieron como muy agredidos. Pero por otro lado, pues nosotros respondíamos como esto es arte, o sea, no está, o sea, como que nuestra línea que tumbaba cualquier agresión o crítica era como, pues estamos haciendo arte. Pero bueno, poco a poco nos fueron mandando a la policía y nos fueron marginando hasta que acabamos adentro de la galería que hacer esto. Pero bueno, es interesante nada más como poner en diálogo estos dos mundos. ¿Por qué se te hace interesante? Porque a mí se me hace muy interesante, siempre me ha llamado la atención intentar tumbar ciertas expectativas y crear disruption en un contexto. Y entonces ese es un ejemplo muy puntual, digamos, de una pieza que tiene su partitura y su funcionamiento, que si se diera adentro de un espacio de una galería, tendría un cierto tipo de impacto, y en el momento que se da en un espacio que está reconocido por tener cierto otro tipo de activación, el simple hecho que aparezca algo diferente ya parecería ser una agresión, ¿no? Y me pregunto si realmente lo es. Pues no lo es, porque no hay, o sea, finalmente no estamos haciendo, o sea, nuestra intención no es hacer daño, sino enseñar algo diferente. Y a mí lo que me interesa de combinar o de confrontar es un poco como salir también de la burbuja en la que todo esto se crea, y tratarlo de poner enfrente de lo otro, porque creo que, o sea, ambos mundos se necesitan conocer en algún momento y confrontar. Bueno, no sé, no, pues a mí no me parece interesante como trabajar en un sistema de circuito cerrado en donde estás hablando del mundo y de la sociedad contemporánea, pero es como a puerta cerrada. Y esto me hace también pensar, quizás no quieres que regrese otra vez a tu trabajo, siempre citando, haciendo referencia a tu trabajo, pero el performance que produciste en la ocasión de tu expo en Gaga hace 10 años, la pintura contraataca, siento que tenía muchísimo esta calidad por lo que me cuentas. Yo no, la expo... me acordé de, bueno. No, me gustaría saber si si sientes algo similar o se te hace algo completamente opuesto, porque en ese caso tú habías... Estaba apropiando, o sea, lo que hice, o sea, eso regresa a lo que estaba diciendo de que en México suceden cosas muy interesantes en la calle, quizás más de las que están sucediendo en un contexto de arte contemporáneo, y es justo lo que hice en House of Gaga, fue invitar a todas las esculturas vivientes que se colocaban en madero, y me parecía que tenía que ser, ya que iba a ser un desfile de modas, pues a partir de una colección inventada, pues que también como que la dinámica podía ser tan alejada de la realidad como quisiera, y como estaba
un poco jugando con la idea de que, pues, ¿qué es arte? O sea, las estatuas vivientes se consideran artistas, tienen una credencial que les da el gobierno de la ciudad como artistas de la calle o artistas, pues entonces es como, no hay así como un reglamento de qué es ser artista, o sea, es tu actividad, o sea, es como tú te postulas y de pronto para mí era interesante colaborar con este tipo de artistas y ver cómo se interesaban también ellos por mi propuesta. No, de hecho, el street artist tiene más credencial o es más reconocido de parte del gobierno. Cuando estudiaba en Venecia, durante 2 veranos estuve trabajando de estatua viviente cerca de Plaza San Marco y tenía que ir cada semana a que me pusieran el nuevo timbre para renovar el permiso. Pero ahora, cada vez que tengo que declarar mis impuestos, por ningún lado, bueno, esto es en muchísimos sitios, la profesión de artista o de productor artístico no existe, así que siempre se me hace curioso que en el mundo del arte tenemos cierta tendencia en dismiss el trabajador, el artista de calle o el graffiti artist o el street artist. Es que a mí me encanta la partitura de tu pieza Adriana Lara's Herself, la que hicimos en Cabaret Voltaire, pero porque me gustaba tocar quizás el tema de identidad y del hecho que en una conversación pasada tuya habías tocado algo muy interesante sobre el hecho que la construcción de la identidad para el artista de performance es un poco diferente y sobrecargada del artista visual, quizás porque necesita seguir representándose para asegurar también su propio trabajo, digamos. Sí, eso es una parte con la que me he confrontado en este proyecto de red social, que es que para mí el performance siempre ha sido, bueno, no es que me haya confrontado, sino que ahora ya lo entiendo de manera diferente, pero como mis performances siempre han sido actuados por alguien más, como que mi idea de performance es más como un formato que realmente una expresión, digamos, mía corporal. Entonces, trabajando con músicos, y por supuesto que fue lo que me llamó la atención desde el principio, su desenvolvimiento en el escenario, no solo es tocar un instrumento, sino cómo lo tocas, cómo da tu presencia y cómo sacas todo lo que escribes y compones, cómo lo sacas a la hora de tocar en vivo. Y, por ejemplo, es algo que yo con Láser Moderna nunca pude hacer. O sea, yo me paraba en el escenario y me sentía que estaba en karaoke porque realmente yo nunca pude como sacar, sí, como que descubrí o llegué a entender mejor a través de la música cómo el performance es realmente un medio. O sea, el medio no es el performance, es el, digamos que el cuerpo, ¿no? Bueno, creo que con esto ya llegamos al límite de nuestro tiempo y quería agradecerte muchísimo, Adriana, por acompañarme. También seguir viendo cómo procede lo de red social. Y quería darle las gracias a Francisco Carballo, a Lizzie Sells por invitarnos con parte de esta conversación y al Museo del Chopo. Saludos. Cuídate mucho y hablamos muy, muy pronto, ¿ok? Ok. Gracias por todo. Bye. Chao. Oh. Gracias, Adriana. Gracias, Michelangelo, por esta conversación. Adiós.